Queremos únicamente darle la bienvenida a este servicio dominical, a este tiempo de platicar acerca de la palabra del Señor. Y hay algo que quisiera compartir con ustedes en estos días. Vamos acercándonos a ese momento que todos lo hemos escuchado, que todos lo conocemos como la famosa Semana Santa, que nos habla sobre los últimos instantes en la vida y el ministerio de Jesús antes de su muerte y posterior resurrección. Así es que acercándonos a eso, vamos a estar compartiendo una serie de sermones enfocados en ese momento, ¿sí? Si usted quiere saberlo, vamos a estar hablando de específicamente los últimos días de Jesús antes de su muerte en la cruz y su resurrección. Así es que el tema que vamos a compartir el día de hoy es interesado o apasionado. No sé si usted ha escuchado, obvio que usted haya escuchado en cualquiera de sus entornos, ha escuchado este término: ella es interesada, él es interesado. ¿Ha escuchado ese término en esa forma? ¿Sí? Cuando hablamos de alguien que es interesado, generalmente nos recibimos de manera positiva o negativa. Esa frase, eres interesado, ¿es positiva o es negativa? Es negativa. Generalmente describe una persona que, valga la redundancia, con cierto interés se acerca por una amistad, por una relación romántica a otra persona, pero no por el verdadero amor o por la verdad, o por un propósito un poco más, llamaríamos altruista, bueno, sino solamente por lo que se pueda obtener. ¿Sí o no? Cuando hablamos de una persona interesada, hablamos de alguien que solamente está con otra persona en cualquiera de estas relaciones, amistad, en una relación romántica, está con esa persona únicamente por aquello que pueda obtener de esa persona. Por eso decimos que no es una palabra positiva, de hecho es una palabra negativa. Por el otro lado, el tema de esta plática es apasionado. Y cuando hablamos de la palabra apasionado, generalmente hablamos de una persona, o más bien hablamos de una característica de una persona en términos positivos o negativos. ¿Un apasionado es positivo o negativo? Una manera positiva o negativa de describir a alguien. Generalmente es positiva. El día de hoy entonces vamos a estar hablando de esto, pero con esa idea en su mente: interesado. Vamos a estar hablando de alguien o de un grupo de personas que usted los va a encontrar. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Si usted tiene su Biblia, su texto bíblico, yo le pido que por favor vaya con nosotros. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 10 en adelante. Lucas 22, verso 10 en adelante. Siga por favor. Si usted tiene su texto bíblico en su celular, utilice su Biblia digital para seguir nuestra lectura. Si usted le está buscando ya en su Biblia física, siempre les animamos a traer una Biblia física. Yo sé que los tiempos modernos nos anima más bien a tener todo en el teléfono, pero lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo: pedagógicamente su cerebro se concentra más, su cerebro presta atención más, su cerebro da mayor atención y concentración cuando usted tiene una Biblia en su mano, en el momento en el que, claro, leemos el texto bíblico. Vamos a Lucas 22, versos 10 en adelante. Él les dijo, hablando de Jesús, ¿no? Toda la sección antecede a Jesús. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Verso 11. Y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento en donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando ya era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Verso 15. Y les dijo, miren esta expresión por favor, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Un momento, siempre tenemos esta gracia de querer investigar o de querer conocer el trasfondo de este momento histórico del texto bíblico, porque como estudiosos que somos de la Biblia, comprendemos que cada texto del momento bíblico o cada porción de la Escritura está situado en un elemento histórico, y necesitamos ir un momento a ese elemento histórico para comprenderlo mejor, para que tenga mayor significado para nosotros. Como bien lo habíamos dicho, esta serie de pláticas estarán enfocadas a ese momento, específicamente, muy específicamente del día jueves en la noche, lo que nosotros llamamos jueves en la noche, en el que Jesús va a comer con sus discípulos lo que conocemos como la última cena. Sí, el día jueves por la noche aconteció ese evento. Jesús se reunió con sus discípulos para comer lo que nosotros conocemos hoy como la última cena. Siempre lo hemos dicho, pero lo repito, el libro de Juan detalla ese momento desde el capítulo 13 en adelante. Casi la mitad del evangelio de Juan se centra en ese momento, Jesús con sus discípulos. Y yo quiero un poco interceder por algunos de nosotros delante de Dios, para que abra nuestra mente y que podamos comprender la palabra de Dios en su contexto original. Yo le pido a Dios que hoy nos hable por medio de su palabra a cada uno de ustedes. Vamos a la siguiente imagen. Hay una cosa bien importante que necesitamos entender. No sé si usted conocía o a lo mejor usted tenía la idea, pero quiero que lo sepa si es que nunca lo había escuchado. El lugar donde los discípulos y donde los judíos se sentaban a comer en este momento específico. Esta cena, si usted no lo sabía, esta cena especial ocurre durante una fiesta llamada la fiesta de la Pascua o Pesaj para los judíos. E incluso durante Pesaj hay una otra fiesta en medio que se llama la fiesta de los panes ácimos. Y durante esas celebraciones hay un día específico en el que se sirve un banquete. Todos los judíos, una vez al año, no importa la condición social que tengan, comen como ricos y se da un banquete. Se reúnen en familias para celebrar y recordar un momento histórico. Durante la Pascua se recuerda el momento histórico, valga la redundancia, en el que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Y en honor a ese momento, como un propósito divino, Dios les pidió que, ojo, esto es algo que Dios les pidió hacer a ellos. Las fiestas judías son fiestas ordenadas por Dios. La gente dice, no, es que Jesús iba a las fiestas. Sí, pero si usted entendiera un poco más con detalle qué es una fiesta judía, en la fiesta judía se celebran o se recuerdan los momentos en los que Dios obra a favor del pueblo de Israel. No son las fiestas como las de nosotros, cumpleaños, bautizos, los bailes del fin de semana. No es una fiesta así. Es una fiesta en la que Dios es honrado y se recuerda lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Así que en esta fiesta de Pascua, como nosotros la conocemos, Pesaj para los judíos, hay un momento especial en el que se come un cordero y se sirve un banquete con todos algunos elementos de verduras e incluso hierbas amargas que forman parte de ese momento histórico. Si usted nunca ha tenido un momento así, le invitamos a un retiro. En una cita con Dios, la primera cosa que hacemos es recordar este momento, ¿sí? Y durante este tiempo Jesús va a estar hablando con sus discípulos de cosas importantes, pero quería traer este antecedente. Si usted puede ver aquí, tenemos proyectada la mesa en donde se más o menos se da una idea de cómo era el lugar donde los judíos comían. Los judíos no tenían mesas con patas como las que nosotros tenemos, más bien las mesas de ellos eran sobre bloques o sobre adobes. Ponían una extensión a veces de una madera asentada sobre bloques y se servían la comida así, y no muy alta, máximo de 50 centímetros. Era una mesa muy pequeña. ¿Por qué es importante esto? Porque el texto en el que leímos, Jesús le dice a los discípulos que vayan y preparen. De hecho, el antecedente de lo que leímos es que Jesús les manda a los discípulos a seguir a un hombre con un cántaro. Y esto es bien interesante. En la época de Jesús los hombres no llevan los cántaros.
si no lo sabía, en la época de Jesús los hombres no llevan cántaros. Los que llevan los cántaros son las mujeres. Así que para nada, escuchara, para nada era común o para nada era normal ver a un hombre con un cántaro. Y peor aún, no era para nada ortodoxo, voy a decirlo de esta forma, que un grupo de hombres siga a un hombre que lleva un cántaro. No sé si algunos lo están entendiendo. Los cántaros eran llevados por las mujeres. No era común ver a hombres llevando cántaros. Segundo, Jesús le dice: cuando vayan, mirarán a un hombre que lleva un cántaro. Desde ahí la cosa se pone medio rara. Imagínense el diálogo entre Jesús y los discípulos. Pero Señor, eso es medio poco ortodoxo, medio poco santo, Señor, que sigamos un hombre con un cántaro. Y no uno, sino les dice a sus discípulos: vayan y síganle. Imagínense ver a un hombre con un cántaro, y peor aún, otros hombres siguiéndole a ese hombre. Y cuando el hombre dice lleguen el hombre con el cántaro va a llegar a un lugar. Cuando llegue a esa casa donde él va a llegar, ustedes pregúntele al dueño de la casa: ¿dónde está el aposento? La palabra aposento, que la Reina Valera traduce como un lugar físico, más bien en su idioma original hace referencia a esta mesita que usted ve ahí. Jesús más bien estaba preguntando: ¿dónde está el triclinum? ¿Dónde está el lugar donde voy a prepararme para comer con mis discípulos la comida especial llamada Seder? Así que esta mesa era un poquito importante, y yo necesito que usted le encuentre esta importancia. Primero, las mesas, insisto, de los judíos no tenían patas, eran solo pedazos de tabla asentados sobre piedra o sobre bloques o sobre adobes de las construcciones antiguas. Sí, no eran, y no era para nada bien visto en esa mesa poner los pies debajo de la mesa como nosotros hoy lo hacemos. Eso tenía muchas implicaciones higiénicas en ese contexto, porque Jerusalén es una ciudad muy transitada de muchos animales. Usted en el tránsito diario me encontraba camellos, encontraba asnos o burros, encontraba caballos, encontraba ovejas, encontraba vacas. Imagínese caminar por una ciudad donde el medio de movilización y donde el comercio gira en torno a los animales. Era inevitable que en las calles de Jerusalén haya mucho estiércol. Las calles estaban inundadas de estiércol y era casi imposible salir a la calle y no pisar el estiércol. Y en esas épocas no había las Seven Lives, no había ese calzado Seven Lives que cubre hasta la rodilla. No, el calzado de la época era una especie de sandalias, zapatillas. O sea que al lugar donde usted iba era inevitable ensuciarse los pies. Así que usted entenderá que no era muy bonito poner los pies debajo de donde usted va a comer. Bueno, ¿qué otra cosa importante de este triclinum? Porque es lo que vamos a mirar, es importante que usted sepa esto. Simbólicamente esta mesa, como usted la ve, tiene una posición. Está representada la persona de Jesús en esta imagen como alguien vestido de blanco y los discípulos alrededor. Había posiciones importantes en la mesa. Una de ellas era el lugar que ocupa Jesús. Al lado de Jesús están dos personas sumamente importantes. En toda mesa judía había un lugar especial para el anfitrión o la persona de honor de la casa. Y al lado de la persona de honor había dos espacios súper importantes. Uno, el amigo íntimo, y otro, el famoso protector del anfitrión, porque era común que estallara una guerra, un conflicto armado. Podía pasar de la noche a la mañana en cuestión de segundos. O sea, siempre en la mesa había alguien con una espada, aunque usted no lo crea. Siempre en la mesa había alguien con una espada listo para proteger a la persona más importante de ese lugar. En este caso simbólicamente se representa a Jesús vestido de blanco y hay dos personas a su lado. Pero otra posición que yo quiero que usted mire con mucho énfasis: al frente de lo que en esta imagen estamos viendo de Jesús, al frente de donde está sentado Jesús, la primera persona del otro lado de la mesa, por así describirlo, ahí era el espacio en el que se sentaban los sirvientes, los esclavos, los que hacían las tareas domésticas, porque generalmente la mesa se ubicaba de forma que el espacio que acabo de describir,
donde se sentaba el esclavo quedaba justo cerca de la cocina. Así que el que servía los alimentos, el que traía los platos a la mesa y el que lavaba los pies de los invitados se sentaba allí. Eso es demasiado importante para el relato que acabamos de leer. Jesús se va a sentar con sus discípulos luego de esta larga introducción, incluso de contar este momento histórico. El texto bíblico nos va a describir algunas cosas bien importantes de ese momento. ¿Cómo cree usted que fue la última cena de Jesús con los discípulos? ¿Fue un momento agradable? ¿Fue un momento triste? ¿Cómo cree usted que fue? ¿Cómo fue? Piense un momento. ¿Fue un momento agradable? ¿Fue un momento triste? ¿Cómo fue ese momento? Yo quiero llevarle un poco a mirar lo que no se ve de manera explícita, no está escrito, pero quiero llevarle a entender esto que no se ve. Número uno, había intereses de los discípulos en este momento. En el momento en que Jesús está sentado con sus discípulos, hay intereses de por medio. Jesús quiere hablar con sus discípulos un momento muy tierno, y de hecho muchos de los pasajes del libro de Juan dice, incluso comienza el libro de Juan diciendo una expresión tan preciosa: y aquellos que había amado los amó hasta el fin. Dice que Jesús amaba a sus discípulos, pero constantemente antes de llegar a este día Jesús les está diciendo a ellos: voy a morir, voy a morir, voy a morir. Les dice varias veces, y durante la comida última con ellos igual les vuelve a decir que voy a morir. Aquí vamos a encontrar algunas expectativas reflejadas de los discípulos y sobre todo con un énfasis especial en esa frase de Jesús al decirles voy a morir. El primero que vamos a encontrar es Pedro. Le decía que al frente de Jesús se sentaba alguien que era el que servía. ¿Y sabe quién estaba sentado ahí? Bueno, el que estaba sentado ahí era Pedro. ¿Por qué? No es que Pedro tenía un precioso interés y un corazón de servicio. No es que Pedro decía: oh, cuánto amo servir a mi Señor y a mis hermanos. Pedro se sentó ahí porque anteriormente en Lucas capítulo 14 verso 8 Jesús les cuenta una parábola y les dice: ¿sabes qué? Cuando a ti te inviten a una comida especial, no te sientes en los puestos de honor, que si usted mira la imagen es al frente, al lado de Jesús. No te sientes ahí, sino siéntate de último. Porque si tú te sientas en los puestos de honor, puede ser que el señor de la casa te diga: oye, hay otra persona más distinguida que tú, así es que levántate del lugar donde estás sentado y ve y siéntate más allá. Jesús dice: sé sabio, no te sientes en los mejores asientos, sino siéntate en los asientos de no tan grande honor, para que cuando el señor de la casa te vea sentado ahí, te diga: oye, ¿qué haces ahí? Ven, acompáñame a los lugares de mayor honor. Entonces Pedro prestó mucha atención a esa expresión de Jesús que, entre comillas, detonaba mucha humildad. Así que Pedro, con actitud humilde, pero nunca olvide que Pedro tenía una espada. Como lo sabemos, más adelante él le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote para defender a Jesús. O sea, él tenía en su mente que él era al que Jesús iba a llamar a sentarse a su lado. Él fue con esa intención. Se sentó en el puesto del servidor para ser llamado por Jesús a un puesto de honor. Es decir, el interés de Pedro no fue un interés bueno. Pedro tenía ese interés que describe una persona que busca obtener algo de alguien. Él quería reconocimiento en medio de todos los otros discípulos y quería que Jesús le llame. Por eso, incluso, imagínese ahora, haga un cuadro mental de Pedro sentado a la mesa. Imagínese Pedro sentado a la mesa del Señor al frente, y Pedro quizás sacando la espada. Pues Señor, aquí estoy listo cuando lo necesites. De hecho, yo quizás me afino a pensar en mi mente: no, él sí le hizo alguna seña de decirle: Señor, mira, no te olvidarás, aquí estoy, obedeciendo tu mandato, siendo la persona que hace caso de tus enseñanzas. Y Pedro estaba sentado allí. Pero en ese momento, al ser un momento muy especial, Pedro no hizo
caso de las sugerencias de Jesús sobre todo lo que venía enseñando antes, y llega en este momento y Pedro se siente en esa silla esperando ser llamado por Jesús a un lugar de honor. Yo quizás aquí le pregunto a usted en esta sección: ¿no somos a veces como Pedro, que nos acercamos a Dios por un interés? Vamos a hilar un poco más hondo. ¿Acaso no servimos a Dios por un interés, los que sirven a Dios? ¿Acaso usted no quisiera, yo quisiera, pastor, predicar? Hablando de predicar, tenemos un grupo de 10 personas que están a punto de graduarse este año de un proceso llamado Escuelita de Predicación. Este año, con la bendición de Dios, se van a graduar. Han invertido 3 años duros de su vida. Bueno, con este ya van a ser 4 años duros de su vida preparándose para predicar, para ser predicadores como Jesús. Y si quizás Dios mirara, porque Dios lo sabe, pero nosotros a veces parecemos olvidarlo, ¿cuál es la motivación que tenemos para servir a Jesús? Quizás hablé de un predicador: ay, pastor, yo quisiera predicar porque se ve uno tan bonito parado al frente, delante de todos los hermanos, para que todos vean mi outfit del domingo, pastor, para que todos miren la elocuencia con la que yo hablo, pastor. Ay, pastor, yo quisiera ser un músico para tirarme uno de esos solos en los que, pastor, a mí me encanta la música. Yo quisiera tocar, ser un músico para servir en la casa del Señor. Y claro, siempre espero, pastor, que usted me dé la oportunidad de lanzarme un solo de batería. Y quizás el instrumento que toca es la pandereta. Y dime, pastor, el espacio para hacer el solo de la pandereta. Quizás, pastor, a mí me gustaría servir en la casa del Señor como los hermanos de audiovisuales. Qué bonito poner los videos, poner las imágenes. A veces el pastor reconoce a los de audiovisuales y dice: gracias a los hermanos de audiovisuales. Yo quisiera servir al Señor, pastor, en los audiovisuales. Y la verdad es que muchos servimos al Señor, pero hay una pregunta que debemos hacernos. Van a ser unas semanas intensas de mucha evaluación, querida iglesia, porque eso es lo que hemos escuchado de Dios. Dios anhela una iglesia sin mancha, arruga, ni cosa semejante. Y quizás nosotros tenemos esas manchas, esas arrugas, y no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuál es su motivación para servir a Dios? ¿Es alguien interesado o es alguien apasionado? Pedro era un interesado en este punto. No se sentó en la mesa del servidor porque quería lavar los pies de todos los discípulos y del Señor. No, de hecho no lo hizo. Aún estando en la posición de servicio, no sirvió. Esto es un poquito extraño. Estando en una posición de servicio, no sirvió. Sentarse en este lugar inmediatamente implicaba lavar los pies de todos, servir a todos. Pero el texto, yo leí los 4 evangelios todos buscando estos detalles, nunca dice que Pedro sirvió a nadie. No sé, porque el corazón de Pedro no era servir. Quizás algunos de los que servimos en la casa de Dios, nuestro corazón para servir a Dios no es el de servir. Estamos ahí, pero nos cuesta servir, nos cuesta llegar a tiempo, nos cuesta seguir las instrucciones que se ha dado, nos cuesta seguir las normas que se nos ponen a los que servimos en la casa del Señor. Nos cuesta revisar el horario a ver si nos toca el servicio. Cuando servimos de esa forma, es probable que su corazón no busque realmente o profundamente servir a Dios. Tal vez hay otra motivación y yo no la puedo saber. Usted lo sabe quizás, o Dios lo sabe. Pero hoy, evaluándonos junto con Pedro, vuelvo a hacer esta pregunta:
¿Qué le motiva a usted a servir a Dios? Servir a Dios es un privilegio que no tiene comparación. Los que servimos a Dios, cuántos podemos decir amén a eso? Servir a Dios es un privilegio. Yo sirvo a Dios desde que tengo 13 años. Mis 2 primeros años de servicio fueron limpiando los cables y haciendo el aseo de la iglesia. Yo limpiaba los baños de la casa del Señor. Mi esposa suele decir, dice ella, no sé si será una manera de manipularme o de encajonarme en ese servicio dentro del hogar, dice que yo limpio bien los baños. Entonces no sé si ella lo dice porque realmente lo hago bien o simple y sencillamente me motiva a que haga eso. Como con las mujeres es difícil, siempre hay un interés de por medio ahí. Siempre hay algo disimulado ahí. Dice Rodolfo, las dos. Cuando yo comencé a servir al Señor tenía 13 años. Se imagina un niño de 13 años y generalmente lo que a lo mejor ustedes no saben es que mi familia no iba a la iglesia, yo iba solo. En la iglesia no tenía muchos amigos. Mi mamá luego empezó a ir, mis hermanos luego, pero el primero de mi casa en ir a esa edad fui yo. Y yo estaba en la iglesia solo. ¿Se imagina un niño de 13 años en un lugar donde habían cerca de 250 personas? Solo. El pastor de la iglesia era mi tío, con él iba. Así que decían, ¿quiénes quieren servir al Señor en algo? Y un niño de 13 años, ¿qué podría hacer? Lo primero que empecé a hacer se necesitaban hermanos para limpiar el templo. Tenía una gracia preciosa. Las familias de la iglesia se reunían los sábados a limpiar el templo. Así es que yo iba. No iba mi familia, pero yo iba. Me ponían en cualquier grupo de familia y yo limpiaba el templo. Y después de los ensayos yo limpiaba los cables de los músicos. Limpiaba lo que llamamos nosotros hoy el altar, este lugar donde nos paramos los músicos. Todos los domingos veía cómo la gente llegaba a la iglesia, pero no sabía que habíamos un grupo de personas que lo hacíamos. 2 años serví de esa forma. Luego aprendí a tocar un instrumento. Luego aprendí a pintar la iglesia. Pintamos la iglesia. Hacíamos reparaciones de la iglesia. Por los jóvenes nos gustaba ser bastante activos en esa época, así es que una manera incluso de sacábamos fondos. Alguien necesitaba que le rasqueteen la casa, íbamos a rasquetear la casa de algún hermano. Íbamos a podar el césped, íbamos a pintar las casas, íbamos a limpiar las casas. Todo lo hacíamos. Servíamos a Dios. Y honestamente, a esa edad ni siquiera sabía por qué lo hacía. Honestamente no sabía ni por qué lo hacía, pero lo hacía. Poco a poco Dios nos fue llevando en todas las posiciones de servicio. Servimos en los jóvenes, servimos en la alabanza, servimos en la consejería, servimos liderando los grupos de las reuniones pequeñas como las casas un latido que tenemos hoy. Hice un programa de radio. He hecho muchas cosas ahora que lo estoy pensando. Pero en todas y cada una de esas nunca tuve un interés de por medio. Jamás pensé ser visto. De hecho, cuando alguien quería elevarme a alguna posición de poder, yo ese siguiente día no me iba. Había los tiempos en los que los grupos de reuniones en las casas iban a hacerse más grandes y se necesitaba otra persona para esos grupos. Le llevábamos el día de la multiplicación. El día de la multiplicación yo ya no iba, porque sabía que a mí me iban a mandar a ese lugar, así que yo no quería que nadie me vea. Pero Dios fue cambiándonos en el transcurso del tiempo y fue permitiendo que hagamos lo que habíamos sido llamados a hacer. Pero escuche, ¿cuál es su motivación cuando sirve a Dios? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es su corazón cuando quiere hacer algo para Dios? Y creo decir con todo la razón, y usted asentirá esto conmigo, como seres humanos siempre tenemos un interés. Hay que decirlo. Como seres humanos siempre tenemos un interés. Así que Pedro tenía ese interés. Pedro quería servir. Pedro se dispuso, se preparó para servir, pero no sirvió. Sino más adelante incluso nos dice Jesús que Jesús va a limpiar los pies de sus discípulos. Y sabe, déjeme decirle algo, ¿a quién cree que es el primero a que Jesús lava los pies? A Pedro.
El texto dice que no comienza Jesús a lavar los pies a los que estaban alrededor de él en las posiciones de honor, sino va donde el primero que debía haber hecho esa tarea, Pedro. Juan 13:8 describe que Jesús llega con una toallita, con un cántaro o con una lavacara, para entenderlo en nuestro contexto, a lavarle los pies a Pedro. Y se dispone a lavarle los pies a Pedro, y Pedro dice: no. Y le dice esto a Jesús: tú no me lavarás los pies. Porque sabía que el que debía hacer eso era él, y no lo hizo. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Eso nos muestra la intención de Pedro cuando servía. Vuelvo a hacer esa pregunta a los que servimos en la casa de Dios: ¿cuál es su razón para servir? ¿Es un interés o usted es alguien apasionado por Dios? Ya vamos a hablar un poquito más adelante del apasionado. Y solamente voy a tocar un poco más y quedarnos con esa imagen. Los otros apóstoles, en el mismo capítulo 22, en los versos 24 al 30, se dice esto. Sabe que Jesús está hablando con los discípulos y les dice que va a ser entregado y que va a morir. ¿Y sabe qué empiezan a hacer los maravillosos 12 después de la escena de que Jesús les daba los pies? ¿Sabe qué empiezan a pensar en ellos? ¿Quién será el más respetado entre nosotros? Y dice el texto que empiezan a preguntarse: ¿quién va a ser el mayor? ¿Se imagina eso que había en la mente de ellos? Jesús les anuncia que se va a morir y los bonitos empiezan a decir: ¿y quién será el más importante? Ahora, ¿quién será tu discípulo número 1, Jesús? ¿A quién vas a escoger como tu reemplazo? ¿Quién va a ser el líder entre nosotros? Y en los versículos 24 al 30 Jesús les da una cátedra de servicio y les dice: ¿saben qué? Ustedes empiezan a buscar qué van a hacer luego de que yo muera. ¿Quién va a ser el más importante? Porque a veces parece que en la casa del Señor pasa lo mismo. Queremos ser los más importantes o queremos ser reconocidos. Queremos que el pastor nos diga: qué precioso usted, hermano, usted sí que es lo máximo. Queremos como que Dios se incline su mirada y dice: pero oye, qué increíble cómo limpiaste la silla hoy día. Me he quedado pasmado de cómo limpiaste tu silla. Como que esperamos sorprender a Dios con nuestro servicio, cuando nosotros deberíamos servir al Señor por lo que le amamos, por lo mucho que Dios nos ha dado, no por buscar una posición o un reconocimiento. Incluso algunos han llegado a la iglesia por intereses que no son Dios, ¿o no? Algunos jóvenes, recuerdo que llegaron a las iglesias, muchos jóvenes llegan a las iglesias porque en las iglesias hay chicas lindas. En las iglesias las solteras son bien guapas. Entonces eso hace que algunos jóvenes lleguen a las iglesias en busca de las chicas guapas. También ha pasado, hay que ser honestos, ¿o no? Y sabe, los discípulos empiezan a preguntarse: Señor, ¿quién va a ser el mayor? Y Jesús dice: yo soy el mayor, pero el mayor les está sirviendo a ustedes. Otra vez, para que a lo mejor me escuchen mejor. Jesús es el mayor de todos ellos, pero el mayor les empieza a servir a todos, porque servir es de grandes. Voy a volver a decirlo: porque servir es de grandes. Servir a Dios es de personas grandes. Jesús es rey, profeta, sacerdote. El rey, profeta, sacerdote está sirviendo en ese día a las 12 personas que en pocas horas le van a traicionar, todos y cada uno de ellos. No piense que usted no puede servir a la gente que está en la iglesia porque usted tiene una posición, o quizás tiene un título, o tiene, no sé, usted es médico, ingeniero, arquitecto. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia a limpiar la silla de las personas que a lo mejor ni siquiera tienen ese nivel de educación? Sí, porque mientras más grande uno es, más grande debe servir. Mayor debe ser su servicio, no menor.
Porque en la iglesia todos somos hijos de Dios y los títulos en el reino de Dios no sirven. Todo lo que como humanos tenemos ante los ojos de Dios es nada. Porque el mayor ejemplo de servicio, la mejor motivación para servir nos la dio Jesús. Solo porque amamos. Solo por eso deberíamos servir. Así que Jesús tiene un diálogo con ellos y dice: si yo soy el mayor les está sirviendo. Ejemplo les doy, dice Jesús, para que como yo hago, así ustedes se sirvan unos a otros. Termina ese pasaje diciéndolo. El que quiera ser el mayor, el que tenga ansias de ser considerado una persona de importancia, comience sirviéndoles a todos. La palabra ahí, servicios, en su idioma original es doulos, que significa esclavitud, de la más clase baja. ¿Quieres ser alguien grande?, dice Jesús. ¿Quieres que la gente te reconozca como grande? Sé esclavo de todos. El que quiera. Es que Jesús no está tratando con otra cosa más que el corazón de las personas. Es que el corazón de los discípulos era un corazón interesado. Todavía, hasta ese punto. No sé cómo es su corazón, vuelvo a hacer la pregunta. ¿El suyo es un corazón interesado? ¿Nos acercamos a Dios por solo lo que Dios nos puede dar? ¿O realmente tenemos pasión por Él? Encontramos en este relato de Lucas, yo leí todos los evangelios de este pasaje, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para encontrar estos detalles que les comparto hoy. Toda la evidencia de estos pasajes nos muestra una sola cosa: los discípulos que servían al Señor y lo habían acompañado durante 3 años, lo servían por un interés. Y no era verdadera, todavía no era verdadera pasión. Pero hay que ser honestos. Creo que todos comenzamos siendo interesados, y eso no está mal. Creo que algún interés trae a las personas a buscar a Dios, ¿o no? Tal vez nos interesamos de Dios porque estoy mal, estoy enfermo, tengo una necesidad, mi matrimonio no está bien, mis hijos están perdidos, se está yéndome de las manos. Por eso me acerco a Dios, y no hay nada de malo en acercarnos a Dios por un interés. Todos lo hemos hecho y todos en la Biblia lo han hecho así. Es cierto. Todos en la Biblia lo han hecho. La gran mayoría de hombres y mujeres de Dios se acercaron a Dios porque tenían una necesidad. Oraron a Dios porque tenían una necesidad. Necesitaban algo de Dios, por eso buscaban a Dios. Pero hay un punto en el que el interés se va transformando en pasión por Dios. El interés suyo con el que usted se acercó a Dios no es malo, insisto. Vuelvo a decirlo, no es malo que usted tenga una necesidad y que por esa necesidad se acercó a Dios. Es bueno tener necesidades y reconocer que es Dios el que puede ayudarnos, pero nunca se quede como un interesado con Dios. Los discípulos fueron tan transformados por la pasión que sintieron por Dios que no les importó dar su vida luego. ¿Sabe? Esto es súper importante. Los discípulos, todos y cada uno de ellos, murieron por su fe. Hoy estoy analizando esto con mis estudiantes de tercero de bachillerato, y es uno de lo que llamamos un argumento a favor de la existencia de Dios. ¿Sabe por qué? Nadie va a dar la vida por algo que sea una mentira o por algo que no cree con todo su corazón. Lo repito, nadie va a dar la vida por algo que no cree o por algo con lo que no está comprometido con todo su corazón. Los 11 discípulos de Jesús en el huerto de Getsemaní, horas luego de esto, todos le dejaron. Todos le abandonaron. Uno le entregó, otro le negó, y los 11 enteros huyeron. Porque cuando hay un interés, cuando vienen las dificultades, el interés no hace que yo me quede ahí. Me quedo porque soy apasionado. ¿Cómo se ve? En nuestras relaciones, se ejemplifica en nuestras relaciones románticas. Cuando usted era novio y su novia le llamaba tal día, llueve, trueba, relampaguea, ahí estaba, ¿sí o no? No importa si cruzaba mar y tierra, no importa si cruzaba media ciudad, ahí está usted. ¿Por qué? Porque ella le llamó. Porque ella le llamó. No importa lo que tenga que dejar ese día, llega porque llega, ¿sí o no?
Es que todos recordaremos esos momentos en los que nuestros cónyuges o parejas en alguna instancia, oye, nos vemos a tal hora en tal lugar, pero uno iba preparándose todo el día, ¿sí o no? Los varones quizás ya estaban en remojo, listitos, con los mejores o las mayores fragancias, puestos lustraditos los zapatos, peinaditos, rasuraditos, con la mejor ropa. ¿Por qué? Porque hoy día la novia en ese momento le llamaba y usted estaba enamorado de ella. Por eso no importaba lo que tenga que hacer, iba a llegar a ese lugar. ¿Qué era lo que a usted le motivaba? Estaba enamorado de ella, tenía una pasión romántica por ella. Hoy la iglesia no es así. Con respeto se lo digo, y es una crítica para todos los que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es apasionada por Dios. La iglesia empezó a cambiar su pasión por Dios cuando vino la pandemia, y ahí se vio realmente. Después de la pandemia todos quedamos cómodos y nos gustan las transmisiones, y no digo que una transmisión esté mal, porque nosotros también hacemos transmisiones y grabamos los mensajes para que la gente que no nos conoce pueda conocer al Señor. Pero hay gente que se queda en sus casas esperando la transmisión, no porque tiene una dificultad para llegar al lugar, pero si se tratara, dijera yo, pero si se tratara de un partido del Cuenca, no importa el día, no importa la hora, no importa el momento, ahí estoy porque estoy. Porque estamos apasionados por nuestro equipo de fútbol. Yo quisiera saber, ¿podría usted apasionarse por Dios? ¿Podría usted apasionarse por Dios? ¿Sabe por qué decía que la vida de estos hombres fue tan transformada? Todos ellos murieron de formas atroces. Y lo vamos a ver en lujo de detalles cuando pasemos el tiempo de estas prédicas o de estas pláticas llamadas o muy enfocadas en la persona de Jesús en esos últimos días. Pero sería importante conocer qué pasó con los discípulos luego. ¿Sabe? Solo un breve aperitivo. Algunos de los discípulos fueron aserrados. ¿Sabe usted qué es ser aserrado? Le paran a usted, le atan junto a un árbol. De un lado está y al frente de usted los que le van a aserrar tienen como un serrucho grande, inmenso. Pero escuchara esto: antes de ser aserrado, a todos los creyentes que fueron aserrados se les preguntaba o se los decía: renuncia a tu fe, renuncia a Cristo y te salvas. Renuncia o te partimos en dos. Si los discípulos no fueran apasionados por Jesús o no creyeran que lo que vieron con sus ojos y tocaron con sus manos, como dice el libro de Juan, tocante al verbo de vida, si no fuese verdad, ¿usted entregaría su vida por una mentira? No. Una evidencia de la transformación de estos hombres que prueba que Jesús realmente resucitó es que ellos entregaron su vida uno por uno. Así que cuando las personas no renegaban a su fe, decían no, venían los dos y de un lado al otro empezaban a cortarle, perdón la descripción y lo grotesco de la imagen. Poco a poco iban perforando su cuerpo hasta dividirle usted en dos. Algunos lo hacían de manera vertical y otros de manera horizontal. Para el buen entendedor, pocas palabras. Unos comenzaban desde aquí, otros comenzaban desde la cabeza. Y no terminaban hasta que le partían en dos a la persona. Y ¿sabe qué? No, lo hacían públicamente. Públicamente. ¿Por qué lo hacían públicamente? Para que la gente vea cuánto cuesta seguir a Jesús. Y si eres un cristiano, eso te puede pasar a ti. Hoy la iglesia vive muy cómoda. Nadie nos persigue. A lo mucho nos bloquean en el Facebook. A lo mucho ya no le dan like a sus fotos. Porque, y claro, por supuesto, no he visto a muchos de ustedes tomándose fotos aquí en la entrada de la iglesia para subir a sus Facebook, ¿no? Para que alguien les bloquee. Sí les veo yo en el partido del Cuenca, yo en el parque, pero nadie dice yo el domingo en la iglesia.
Fuera bueno, ¿no? Creo que fuera bueno. No sé cómo responderían sus amigos en el Facebook a la foto, pero fuera bueno. Ni eso hacemos. Veía una historia bien interesante de un pastor en una provincia de Asia, en donde el tipo, era bien interesante esto. Él era un pastor. En ese lugar no podían, la iglesia, el lugar donde se congregaban, quedaba a 6 horas de distancia de donde ellos vivían. Repito, 6 horas de distancia. Y un periodista no creía que la gente se congregaría en una iglesia caminando 6 horas para escuchar la palabra de Dios, de un culto de 3 horas. Usted camina 6 horas, el culto demora 3 horas, haga la cuenta. Así que uno de estos famosos youtubers no podía creer que hoy la gente amara o fuera tan apasionada por Dios de esa forma. Así que él se aventuró, cogió sus cámaras como todo youtuber ahí, foto para el Face, y empezó a seguirles y a seguirles. Se puso en contacto con el pastor y dijo: la jornada comienza a las 4 de la mañana. Fue a la casa ese día, fue a dormir donde el pastor vivía y comenzaron el trayecto. 3 horas, 7 de la mañana, y estaban en un lugar al que no se podía acceder de manera fácil, no había transporte, había que caminar. 2 horas en caballo y las otras caminando, 4 horas de caminata. Y el youtuber no podía creer lo que estaba viendo. Gente, mamás cargadas a sus hijos en brazos, hombres llevando a sus otros hijos de las manos, todo por llegar a un lugar en donde la reunión demoraba 3 horas. Solo para escuchar a Dios. Si eso no es ser un apasionado por Dios, yo no sé qué sea. Pero hoy a la iglesia local le cuesta venir a la iglesia, le cuesta llegar a tiempo, nos cuesta la reverencia, nos cuesta honrar a Dios como deberíamos. Vuelvo a hacer esta pregunta: ¿es usted un interesado? Todos lo somos, todos llegamos a Dios por interés, que quede claro. Pero yo le pregunto, hasta este punto de su vida, ¿usted sigue viviendo como un interesado o ya es un apasionado por Dios? Si todavía es un interesado, déjeme decirle, si llegara el fin de los tiempos hoy, no sé con seguridad si nos veríamos en el cielo. Y esa es una pregunta que usted debe hacerse. Si hoy fuera ese día final, ¿llegaría usted al cielo? ¿Ama realmente a Dios al punto de que usted estaría allá? Va a ser una pregunta recurrente durante todas estas semanas, porque hay muchos hombres de Dios que están hablando y hablando y hablando de que estamos más cerca de lo que parece, muy de cerca. Hay un hombre que se atrevió a dar una fecha: 11 de marzo empezará algo, no lo sabemos, pero estamos cerca. Quiero finalizar con esta plática, con estas 2 preguntas. Vamos a llegar aquí con nuestra transmisión que vamos a preparar. Gracias. Póngase de pie, por favor.